En esta clase implementaremos un nuevo tipo de amenaza, los ovnis. Los ovnis se diferencian de los asteroides en que pueden cambiar de dirección y también disparar. Comencemos por crear un objeto vacío el cual contendrá todo lo relativo a esta amenaza. Luego anidaremos el sprite del ovni. Al igual que a la nave le agregaremos un collider y un rigid body. También lo asignaremos al layer amenazas que creamos en la clase pasada para que colisione con los objetos adecuados que ya configuramos. Agreguemos también un nuevo componente de tipo script. Cuando se cree un nuevo ovni, elegiremos una dirección al azar, tal como hicimos con los asteroides, por lo que podemos copiar y pegar ese código. Sin embargo, dijimos que los ovnis podrán eventualmente cambiar de dirección. Para dejar nuestro código preparado para esta eventualidad, extraeremos la instrucción para elegir una dirección al azar a un nuevo método. Como ya mencionamos, queremos también que los ovnis sean capaces de disparar. Para esto, copiaremos el método disparar del script controles nave, ya que funcionará de manera similar. Las diferencias son que, en principio, no necesitaremos el código para controlar la cadencia de disparo, y el prefab de disparo no será el mismo que el de la nave del jugador. Otra diferencia es que al disparar el ovni cambiará de dirección. Para esto simplemente invocaremos a su método cambiar dirección. Como nota al margen, te habrás dado cuenta que hemos podido reutilizar varias partes de nuestro código. Esto es un buen síntoma, ya que para que esto sea posible tuvimos que haber modularizado, es decir, separado en métodos independientes cada funcionalidad. Se podría incluso ahorrar la duplicación de código utilizando herencia, pero para mantener la simplicidad, por el momento ignoraremos esa solución. Vayamos ahora al editor para crear el disparo enemigo. Para esto utilizaremos como base un disparo jugador. Luego le cambiaremos el nombre y editaremos la propiedad sprite de su sprite renderer para seleccionar el disparo rojo. Recordemos que si el sprite se ve descentrado del objeto, podemos utilizar el sprite editor para editar su pivot. Asignaremos este objeto en el layer disparos enemigos y también eliminaremos el componente disparo jugador y lo reemplazaremos por un nuevo componente disparo enemigo. Finalmente, arrastraremos el objeto a la ventana de proyecto para crear un nuevo prefab. Notar que, como este objeto ya era un prefab, Unity nos preguntará si deseamos crear un nuevo prefab original o una variante del ya existente. El concepto de variante de prefab es bastante sencillo. Una variante es un prefab que hereda las propiedades de otro y modifica algunos de sus atributos. Si te interesa estudiar en detalle el concepto de variante, puedes consultar la documentación adjunta a esta clase. Elegiremos entonces la opción Crear variante. Podemos ahora eliminar el objeto de la escena y asignar la nueva variante disparo enemigo a la propiedad del script ovni. En cuanto al script disparo enemigo, copiaremos el contenido de disparo jugador y modificaremos algunos detalles. Primero bajaremos la velocidad del disparo enemigo. Luego, en el método onTriggerEnter2D, solo preguntaremos si el objeto con el que colisionó posee un componente controles nave, en cuyo caso invocaremos a un nuevo método de esa clase, destruirNave.
Ese método se encargará del código para destruir la nave del jugador. Por el momento, solo mostraremos un mensaje en consola. Solo resta implementar en qué momento disparará un OVNI. Resolveremos esto haciendo que el OVNI dispare cada algunos segundos, intentando apuntar en la dirección del jugador. En primer lugar, para hacer que el OVNI dispare cada cierta cantidad de segundos, utilizaremos la propiedad time.time como con la cadencia de disparo. Recordemos que time.time indica el tiempo en segundos que transcurrieron desde que inició el juego. Si combinamos ese dato con cada cuánto puede disparar el OVNI, podemos resolver el problema. Agreguemos entonces dos nuevas propiedades de tipo flotante. Una para indicar cada cuántos segundos puede disparar el objeto y otra para indicar cuándo fue la última vez que disparó, medido este último dato en segundos desde que se inició el juego. Inicializaremos la propiedad tiempo último disparo en 0 e intervalo entre disparos en 3. En el método disparar, además de instanciar el disparo, asignaremos a la propiedad tiempo último disparo el valor indicado por time.time. Luego, en el método update, agregaremos un nuevo método manejar disparo que se encargará de controlar cuándo debe disparar el OVNI. Este método preguntará si ya ha pasado la cantidad de segundos indicada por la propiedad intervalo entre disparos, en cuyo caso invocará el método disparar. Para esto utilizaremos una estructura condicional if preguntando si el tiempo del último disparo sumado al intervalo de espera es menor o igual que time.time. Ejecutemos el juego para verificar que esto funciona. Bien, el OVNI ya tiene la capacidad de disparar. Ahora debemos mejorar nuestro código para que el intervalo entre cada disparo sea un valor aleatorio, de manera de hacer menos previsible a los OVNIs, y además debemos lograr que se dispare en la dirección de la nave del jugador. Para que el intervalo entre cada disparo sea aleatorio, agregaremos en el script OVNI un nuevo método llamado randomizar intervalo de disparo, el cual simplemente asignará a la propiedad intervalo entre disparos un número aleatorio entre 3 y 5. Luego, este método deberemos invocarlo tanto en el método start como después de disparar. Para que los disparos enemigos vayan dirigidos a la nave del jugador, en el script disparo enemigo cambiaremos su rotación en el método start, para que al iniciarse apunte hacia el jugador. Luego almacenaremos esa dirección en una propiedad y la utilizaremos luego para mover el disparo en esa dirección en el método update. En primer lugar crearemos la propiedad dirección de disparo de tipo vector2, ya que será una dirección. Luego, en el método start, deberemos asignarle la dirección en la que está la nave del jugador. Para obtener la dirección entre dos vectores, la fórmula es destino menos origen, todo eso normalizado. En este caso, destino será la posición de la nave del jugador, y origen será la posición de este disparo. Luego, simplemente agregamos .normalized para normalizar el vector. Bien, ahora que tenemos la dirección en la que se debe mover el disparo, deberemos modificar el método update para que se mueva en esa dirección. En lugar de utilizar el transform, utilizaremos el motor de física. Para esto le agregaremos fuerza al rigid body 2D del disparo, en la dirección que calculamos al inicio multiplicada por la velocidad. Para agregarle fuerza al rigid body, utilizaremos el método addForce que ya conocemos. Ejecutemos el juego para verificar que el código funciona.
Como se puede ver, ahora los disparos van en dirección al jugador. Aquí concluimos esta clase en la que implementamos los ovnis, los cuales pueden cambiar de dirección y disparar. En la clase siguiente implementaremos la destrucción tanto de los ovnis como de la nave del jugador.